like you to turn in your Bibles, please, to Psalm 119, verse 32. Iglesia Bautista Reformada is celebrating 10 years of ministry. La Iglesia Bautista Reformada de Miami está celebrando 10 años del ministerio. Now, that is quite an accomplishment. Eso es un gran cumplimiento. In English, we might say that you've reached an important milestone. En inglés se podría decir que llegamos a un punto muy importante. However, as you know, a milestone is not the same thing as reaching your destination. Pero saben que llegar a un punto importante no es lo mismo que llegar a su destino. To use the imagery of a race, it's not the same thing as crossing the finish line. Para usar la ilustración de una carrera, no es lo mismo que llegar a la meta. The church experts tell us that the average lifespan of a local church is about 70 years. Los expertos de iglesias dicen que la vida de una iglesia en general es más o menos 70 años. But many churches do not last that long. Pero muchas iglesias no duran ni eso. Those that do last that long are often in poor health and they need revitalization. Muchos que llegan a ese punto están en salud muy baja y necesitan avivamiento. Experts tell us that spiritual decline often sets in when a church reaches that 40 or 50-year mark. Los expertos dicen que la declinación espiritual empieza alrededor de los 40 o 50 años. Now, I'm not trying to dampen your joy and celebration. No estoy tratando de quitarle su felicidad en la celebración. However, as we pause to give thanks to God for the past, Pero en que pausamos a darle gloria a Dios por el pasado, we must also have an eye to the future. tenemos que tener un ojo al futuro también. Where will Iglesia Bautista Reformada be in 10 or 20 years from now? ¿Dónde estará Iglesia Bautista Reformada en 10 o 20 años de ahora? Will you celebrate a 20th or 30th anniversary? ¿Celebrarán un aniversario de 20 o 30 años? And if you do, will you be in good health? Y si lo llegan a ese punto, ¿estarán en salud buena? Well, today I'd like to spend some time meditating on a scripture that will help you finish the race and in good health. Hoy quiero meditar en una escritura que los ayudará a llegar a la meta en buena salud. Look at verse 32 of Psalm 119. Miren al versículo 32 del Salmo 119. The psalmist writes, I will run in the course of your commandments, for you will enlarge my heart. El salmista escribe, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. The psalmist here is speaking figuratively of devotion to God. El salmista está escribiendo hipotéticamente de la devoción a Dios. He uses a metaphor of running a race. Usa una ilustración de correr una carrera. And this metaphor in Scripture is used to convey two ideas. Y esta ilustración en la escritura se usa para enseñar dos ideas. Running, as opposed to walking, conveys the idea of enthusiasm. Correr, opuesto a caminar, enseña la idea de entusiasmo. When the father sees his prodigal son coming home, he doesn't just walk, he runs to meet him. Cuando el padre ve al hijo pródigo, él no camina, él sale corriendo a él. When Peter and John learn that Jesus has been raised from the dead, they don't just walk to the tomb, they run to the tomb. Cuando Pedro y Juan se enteran que Cristo ha resucitado, ellos no caminan a la tumba, ellos corren a la tumba. That's the picture the psalmist is painting for us. Y esa es la pintura que el salmista está pintando para nosotros. It's a portrait of enthusiasm. Es una pintura de entusiasmo. But there's another idea conveyed. Pero hay otra idea que se encuentra ahí. Running a race is also used to highlight the idea of endurance. Correr una carrera ilustra la idea de endurecer, de
permanecer. For example, the author of Hebrews exhorts believers in chapter 12, verses 1 and 2, to run with endurance the race set before them, looking to Jesus, the author and finisher of their faith. El escritor de Hebreos, can you repeat that one more time? I'm sorry. He exhorts the believers Exhorta a los creyentes to run the race with endurance, a correr con permanencia, looking to Jesus, the author and finisher of their faith. mirando a Cristo, el autor y perfector de su fe. I think the psalmist also has this idea of endurance in mind. Creo que el salmista también tiene esta idea de permanecer en mente. It's not just enough that we're enthused, No es solamente tener entusiasmo, but that enthusiasm must be sustained. pero ese entusiasmo tiene que ser sostenido. This is confirmed by the following verse in Psalm 119, verse 33. Esto es confirmado en el próximo versículo, en el verso 33 del Salmo 119, Where the psalmist says, donde dice el salmista, "Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end." enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. When I was a young child, Cuando yo era un niño joven, my nickname was Speedy Gonzalez. me llamaban Speedy González. I was fast and agile. Era muy rápido, muy ágil. I could beat most of my friends in a sprint. Podía ganarle a la mayoría de mis amigos en una carrera, However, pero I wasn't very good at long distance running. no tenía mucha habilidad en carreras de larga distancia. I always started the race fast, Siempre empezaba muy rápido, but I finished the race slow. pero terminaba lentamente. My legs got heavy and cramped. Mis piernas se cansaban, se ponían pesadas. I started to breathe heavy. Empezaba a respirar muy profundamente. My problem was lack of endurance. Mi problema era falta de endurecer, de perseverancia. Gracias. I think my experience in long distance running is very similar to what we experience in the Christian life. Creo que mi experiencia de correr carreras largas es muy similar a nuestra experiencia cristiana. We get off to a good start, but we have trouble finishing the race. Salimos bien, pero tenemos dificultad en terminar la carrera. So I want to ask this question. Entonces quiero hacer esta pregunta. How can Psalm 119, verse 32, help us run the race with enthusiasm and with endurance? ¿Cómo el Salmo 119:32 nos puede ayudar a correr la carrera con entusiasmo y perseverancia? Gracias. The answer is found in the second half of the verse. La contestación se encuentra en la segunda mitad del versículo. He says, here's how. You shall enlarge my heart. La contestación es esta. Tú ensancharás mi corazón. A good runner will tell you that strong legs and good shoes are not enough. Un buen corredor te dirá que buenas piernas y buenos zapatos no es suficiente. To win the race, you have to have a strong heart. Para ganar la carrera tienes que tener un corazón fuerte. Without a strong heart, the legs can do nothing. Sin un corazón fuerte, las piernas no pueden hacer nada. And what's true in the physical world is also true in the spiritual world. Y lo que es cierto en el mundo físico también es cierto en el mundo espiritual. The key to a sustained, enthusiastic devotion to God is an enlarged heart. La llave para durar bien la carrera es un corazón en grande, fuerte. As I hope to demonstrate this morning, this is just another way of speaking of God's grace. Esto es otra forma de hablar de la gracia de Dios. Let me unpack the main idea in this passage under three headings or exhortations. Déjenme darle la idea en 3 puntos de este pasaje. First of all, we must depend entirely on God's grace. Primero que todo, tenemos que depender completamente de la gracia de Dios. Notice how the psalmist traces the source of his devotion to God. Noten cómo el salmista busca
la raíz de su devoción a Dios. He says, "You shall enlarge my heart." Y él dice, tú ensancharás mi corazón. Listen carefully. Escuchen True bien. religion must always begin with God. Escuchen bien. Una religión verdadera siempre tiene que empezar con Dios. As we read in Zechariah 4:6, "Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." Como decía en Zacarías 4, what verse? Verse 6. Versículo 6, no por fuerza, pero por espíritu. Christianity is not a religion for self-made people. El cristianismo no es una religión para personas que pueden hacerlo en su propia fuerza. It's not about turning the page. No es sobre virar a la próxima página. True religion is learning to depend upon God to transform us. Religión verdadera es aprender a depender de Dios a transformarnos. It's about embracing the words of Jesus. Es de tomar cercamente las palabras de Cristo. He says, "I am the vine, you are the branches. Without me, you can do nothing." Yo soy la vid, ustedes son los... Gracias. Sin mí no pueden hacer nada. He doesn't say, "Without me, you can do a few spiritual things." Él no dice, sin mí pueden hacer algunas cosas espirituales. No, he says, "Apart from me, you do not have any ability to please God." Él dice, sin mí no tienen ninguna habilidad de complacer a Dios. Now, you may have some gifts and talents. Puede ser que tengan ciertos dones o You- talentos. You may be intellectually bright. Pueden ser intelectuales, inteligentes. You may have good intentions. Pueden tener buenas intenciones. But you cannot run the race of God's commandments with enthusiasm and endurance unless God enlarges your heart. Pero no pueden correr la carrera de Dios con entusiasmo y permanencia sin depender de Dios, sin la ayuda de Dios. As the hymn writer put it, "'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home." Como dijo un escritor de canciones, fue la gracia que nos trajo salvo hasta ahora y gracia que nos llevará al hogar. But now, what does that entail? ¿Qué implica eso? And that brings me to the second point. Eso me trae el segundo punto. Not only must we learn to depend on God's grace, but we must properly understand God's grace. No solamente debemos depender de la gracia de Dios, pero tenemos que entender bien la gracia de Dios. And there are two things about God's grace in the passage I want to underscore. Y hay dos cosas que quiero señalar en el pasaje sobre la gracia de Dios. Note with me, first of all, that the grace is not primarily outward, but inward. Noten que la gracia de Dios no es externa, pero interna. He says this, "I will run in the course of your commandments, for you will enlarge my heart." Dice, correré en tus caminos de tus mandamientos, porque tú ensancharás mi corazón. He doesn't say, "I'm going to run in God's commandments when God gives me better employment." No dice, voy a correr en los caminos de Dios y los mandamientos de Dios cuando tenga mejor empleo, He doesn't say, "When God enlarges my wallet." cuando Dios me dé más dinero. He doesn't say, "When God gives me better health." No dice cuando Dios me dé mejor salud. He doesn't say, "I'll do this when God removes the difficult trial." No dice, haré esto cuando Dios remueva las circunstancias difíciles. The focus is not on outward manifestations of God's goodness, but on inward manifestations of God's grace. El enfoque no es en cosas externas de la bondad de Dios, sino en cosas internas de la gracia de Dios. When you enlarge my heart. Porque tú ensancharás mi corazón. Now that leads me to ask another question. Eso me lleva a hacer otra pregunta. What is God's inward work of grace according to the psalmist? ¿Cuál es la obra de Dios de gracia internamente de acuerdo al salmista? The grace in view is a heart
transforming grace. La gracia en vista es una gracia que transforma corazones. The language the psalmist uses is that of an enlarged heart. El lenguaje que el salmista usa es sobre un corazón grande, ensachado. As you guys know, the heart in the Bible refers to the mind, will, and emotions. Como ustedes saben, en la Biblia el corazón se refiere a la mente y las emociones. Moreover, the word enlarge carries the idea of causing to swell or expand. La palabra de agrandecer implica lo que quiere decir, lo que es hinchar o engrandecer. So when the phrase enlarge the heart occurs in Scripture, there are two primary ideas. Cuando esta palabra se usa en la escritura, hay dos ideas primarias. A heart that's enlarged is a mind that is endued with wisdom from God. Un corazón engrandecido es un corazón que tiene sabiduría de Dios. For example, in 1 Kings 4:29, En Primera de Reyes 4:29, Solomon prays for wisdom. Salomón le pide a Dios sabiduría. Here's how God responds. Y así es como Dios le contesta. God gave Solomon wisdom and exceeding great understanding, listen to this, and amplitud de corazón. Dios le dio a Salomón sabiduría y gran entendimiento y amplitud de corazón. This includes an increased understanding of doctrine. Esto incluye un entendimiento más profundo de la doctrina. But it's not just mere doctrinal comprehension. Pero no es solamente comprensión doctrinal. It refers to a mature, God-centered perspective on life. Se refiere a un perspectivo centrado en Dios, maduro, en la vida. And so the grace of God renews the mind. Y entonces la gracia de Dios renueva la mente. But there's another idea. Pero hay otra idea. An enlarged heart refers to affections that are swollen with joy in God. Un corazón engrandecido se refiere a afecciones, a amor que se dirige hacia Dios. Consider, for example, Isaiah chapter 60. Consideren, por ejemplo, a Isaías capítulo 60. In that passage, the prophet is looking forward to a day when God is going to redeem his people and bring them back to the promised land. En ese pasaje el profeta se refiere a un día en que Dios va a redimir su pueblo y traerlos a la tierra prometida. In that day, the land will flow with milk and honey. En ese día la tierra estará llena de leche y miel. In that day, friends and family members will be reunited. En ese día amigos y familias estarán reunidos. And the prophet in verse 5 describes how the people respond. Y el profeta en el versículo 5 explica cómo el pueblo responde a esto. He says this, Dice esto. then you shall see and become radiant, Entonces verán y serán radiantes. and your heart will swell with joy. Y su corazón se llenará de alegría. In English idiom, we might describe this as breathtaking or spine tingling. En inglés se puede escribir esto como que te quita el aliento. The Hebrew prophets, however, spoke of shining faces and enlarged hearts. Los profetas hebreos lo describían como una cara que estaba brillante o corazones muy grandes, hinchados. Affections that are full of joy for God. Afecciones que estaban llenos de alegría por Dios. I can still remember the emotional thrill of seeing my wife in her wedding gown marching down the aisle towards me. Todavía me acuerdo del día en que vi a mi esposa vestida en su traje de boda caminando hacia mí. On that day, my face was beaming and my heart was throbbing. En ese día mi cara estaba brillante y mi corazón no paraba de latir. And many of you know what that experience is like. Y muchos de ustedes saben
cómo se siente esa experiencia. Sometimes we call them mountaintop experiences. Algunas veces las llamamos experiencias del punto más alto de una montaña. You may be standing on the edge of the Grand Canyon, moved with awe. Pueden estar parados enfrente del Gran Cañón, movidos Or con you may be- anticipación. You may be watching a beautiful sunset, Pueden estar viendo la queda del sol muy bonita, or better yet, o mejor todavía, you get up in the morning, se levantan en la mañana you start reading through the Gospels. y empiezan a leer los evangelios You catch a glimpse of Christ, y ven a Cristo ahí. and your heart's moved with joy. Y su corazón está movido con alegría, Enthusiastic devotion to God. devoción entusiástica hacia Dios. That's what the psalmist has in view. Eso es lo que está mirando el salmista. It's exactly what Nehemiah spoke of when he says, "The joy of the Lord is our strength." Eso es lo que decía Nehemías cuando describía la alegría de Dios es nuestra fortaleza. In light of that, brothers and sisters, En luz de todo esto, hermanos y hermanas, let's remember that God's work of grace involves a transformation both of the mind but also of the affections. vamos a recordar que la gracia de Dios obra no solamente en la mente, pero también en nuestras afecciones. If we're going to serve God with devotion, Si vamos a servir a Dios con devoción, we must grow in wisdom. tenemos que crecer en sabiduría. Our minds must be expanded with the knowledge of God and His will. Nuestras mentes tienen que estar llenas del conocimiento de la voluntad de Dios. But it would be wrong for us to view that transformation in merely mental categories. Pero estaría mal de nosotros de ver esa transformación en solamente categorías mentales. He's not just speaking of people whose minds are full of doctrine. No solamente está hablando de personas que están llenas, la mente está llena de doctrina. He's speaking of people whose hearts are full of love and devotion. Está hablando de personas que tienen el corazón lleno de afecciones y devoción a Dios. Experience, apart from doctrine, is like a sailboat without a rudder. En una experiencia sin... can you repeat that one more time? Experience apart from doctrine Experiencias separadas de doctrina is like a sailboat without a rudder. es como un barco ¿sin qué? Sin timón. Gracias. However, Pero doctrine without experience doctrina sin experiencia is like a sailboat without any wind. es como un barco sin viento. And so we need our affections moved. Necesitamos a nuestras afecciones movidas. John Wesley had this experience. John Wesley tuvo esta experiencia. He describes his moment of conversion in these terms. Él describe su momento de conversión en estos términos. I felt my heart strangely warmed. Sentía mi corazón extrañamente caliente. It was an enlargement of heart. Fue un crecimiento de corazón. And it was Jonathan Edwards who said, Y fue Jonathan Edwards que dijo, true religion consists in godly affections. verdadera religión consiste de afecciones piadosas. And so Wesley, Edwards, and the psalmist would tell us that true religion is heart religion. Entonces Wesley, Edwards y el salmista nos dirían que una religión verdadera es del corazón. If you as a church are going to run in the way of God's commandments Si ustedes como iglesia van a correr en el camino de los mandamientos de Dios, with enthusiasm and endurance, con entusiasmo y perseverancia, what you need is an enlarged heart. lo que necesitan es un corazón más grande. But now comes the important question. Pero aquí viene la pregunta importante. The passage says, God gives the heart. El pasaje dice que Dios da ese corazón. So if God is the one who gives the enlarged heart, what can we do about it? Entonces, si Dios es el que da ese corazón más grande, ¿qué podemos nosotros hacer? Do we just sit around passively and wait for God to zap us from heaven? ¿Nos quedamos pasivamente sentados esperando a que Dios nos cambie? No. No. And that leads me to the third point. Y eso me lleva al tercer punto. We must diligently cultivate God's grace. Tenemos que diligentemente cultivar la gracia de Dios. And I want to offer you 3 suggestions
for cultivating God's grace. Quiero darles 3 sugerencias para cultivar la gracia de Dios. First, Primero, you must be convinced of your need for an enlarged heart. tienen que estar convencidos de su necesidad para un corazón más grande. You're not going to spend the time trying to cultivate it if you don't believe you need it. No van a usar su tiempo cultivando eso si no creen de verdad que lo necesitan. When I was young, I remember one of my favorite Christmas shows was The Grinch Who Stole Christmas. Cuando yo era joven, uno de mis shows favoritos era el Grinch que se robó a la Navidad. That's not exactly a Christian movie, No es exactamente una película cristiana, but The Grinch does provide us an example of the human problem. pero el Grinch nos enseña el problema humano. According to that story, De acuerdo a esa historia, his heart was 2 sizes too small. el corazón del Grinch era dos tamaños muy pequeños. That's our problem. Ese es nuestro problema. Our human heart has been shriveled and hardened by sin. Nuestro corazón humano ha sido endurecido por el pecado. And so we need God to take out that heart of stone and replace it with a heart of flesh. Entonces necesitamos a Dios que remueva ese corazón de roca, de piedra, y lo reemplace con un corazón de carne. And that's what conversion is all about. Y eso es la conversión. But our need for spiritual heart work doesn't stop with conversion. Pero nuestra necesidad de la obra de Dios en nuestro corazón no para solamente con la conversión. We need God to infuse His grace into our hearts on a daily basis. Necesitamos que Dios llene nuestros corazones de su gracia diariamente. And so, first of all, be convinced of your need for God's grace. Entonces, primero que todo, tienes que estar convencido de tu necesidad de la gracia de Dios. Secondly, Y segundo punto, let's continually pray for an enlarged heart. tenemos que seguir orando para un corazón engrandecido. Psalm 119 is not just a poem about Scripture. Salmo 119 no es solamente un poema sobre las Escrituras, It functions as an extended prayer. funciona como una oración extendida. The psalmist is praying constantly for God's grace to obey His word. El salmista está orando continuosamente que Dios lo ayude a seguir sus mandamientos. For example, in verse 18, Por ejemplo, en el versículo 18, he says, "Open my eyes that I may see wonderful things out of your law." él dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. In verse 25, En el versículo 25, my soul clings to the dust. postrada está mi alma en polvo, Revive me according to your word. vivifícame conforme a tu palabra. And then in verse 35, Y en el versículo 35, make me walk in the path of your commandments, hazme andar por la senda de tus mandamientos, for I delight in it. porque en ella me deleito. And so notice he's praying that God would help him understand the Bible. Nota que él está orando que Dios lo ayude a entender la Biblia. He's praying that God would revive his heart to hope in the promises of Scripture. Está orando que Dios lo ayude a tener esperanza en las promesas de la Escritura. And he's praying that God would empower him to live in accordance with God's word. Y le está pidiendo a Dios que Él le dé ayuda para vivir en los mandamientos de Él. So I want you to ask yourself this question. Entonces quiero que te hagas esta pregunta. Do I pray for God's grace like the psalmist is praying? ¿Yo oro por la gracia de Dios como el salmista está orando? Have you ever prayed that prayer? ¿Has alguna vez orado esa oración? Today might be the day when you start. Puede ser hoy el día en que empieces. Could it be, brothers and sisters, that we have not because we're asking not? Puede ser, hermanos, que no tenemos porque no pedimos. Maybe our lack of sustained enthusiasm is due to our lack of sustained prayer. Puede ser que la falta de entusiasmo es por falta de oración. As we apply this to Iglesia Bautista Reformada, En lo que aplicamos esto a Iglesia Bautista Reformada, let me urge you as a church
to remain committed to prayer. Déjenme recordarles que tienen que estar comprometidos con la oración. Many Reformed Christians get excited about good preaching, Muchos cristianos reformados se emocionan de una buena prédica, but they're not so excited about prayer meeting. pero no están tan emocionados de las reuniones de oraciones. When C.H. Spurgeon was asked, what's the secret of your success in ministry? Cuando le preguntaron a Carlos Spurgeon, ¿cuál es el secreto de tu ministerio? He took them to the basement of his church, Él los llevó al sótano de su iglesia, where around 100 of his members were praying while he was preaching. donde habían alrededor de 100 miembros de su congregación orando mientras él predicaba. This, he said, is the boiler room of the church, or the engine. Él dice que este es la máquina de su iglesia. So if we want to persevere in enthusiasm for God as individuals or as a church, Así que si queremos perseverar en la gracia de Dios como individuos o como una iglesia, you need to make private prayer and corporate prayer a priority. tienen que hacer oración privada y corporativa una prioridad. The third and final exhortation is this. Y la tercera y última exhortación es esta. Let us expose ourselves to the means of grace by which God enlarges our heart. Vamos a exponernos a los medios de gracia por cual Dios nos crece los corazones. One thing I like about laptop computers is the battery. Una de las cosas que me gustan de las computadoras de laptop es la batería. A charged up laptop means that I can spend time working apart from electricity. Una laptop con batería completa quiere decir que puedo trabajar sin depender de electricidad. Well, God has kind of made us like the laptop. Dios no ha hecho a nosotros como un laptop. We can get charged up by God's grace and we can run for a little while. Podemos recibir más energía por un tiempo y correr por un tiempo. But like the laptop, Pero como el laptop, we need to get recharged. necesitamos recibir más energía. And so to get recharged, we have to plug ourselves into the outlet of God's grace again and again and again. Entonces, para recibir más energía, tenemos que reconectarnos a la gracia de Dios una vez sobre otra. And so that raises the question, where do we find God's grace? Entonces, la pregunta es, ¿dónde encontramos la gracia de Dios? Well, in general terms, we find God's grace in God's Word. En términos generales, encontramos la gracia de Dios en la palabra de Dios. We can look at the Word of God as the outlet of God's grace. Podemos ver la palabra de Dios como el recurso de la gracia de Dios. We have to keep plugging ourselves into that outlet. Tenemos que seguir conectándonos a la palabra. In the words of the psalmist, Como dice el salmista, oh, how I love your law. oh, como amo tu ley, It is my meditation day and night. es mi meditación día y noche. And at the very heart of Scripture is Christ himself. Y en el corazón de la escritura está Cristo mismo. The central theme of Moses and the prophets is the promise of the Messiah. El tema central de Moisés y los profetas era el Mesías prometido. And then when we come to our New Testament, Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, we read these words. leemos estas palabras. And the Word became flesh and dwelt among us. Y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. And we beheld his glory, Y vimos su gloria, full of grace and truth. lleno de gracia y verdad. For the law was given by Moses, La ley fue dada por Moisés, but grace and truth came through Jesus Christ. pero gracia y verdad vino a través de Jesucristo. Now that last verse Ese último versículo is not teaching no está enseñando that Moses gives us law que Moisés nos da ley and Jesus gives us grace and truth. y Cristo nos da gracia y verdad. Instead, John, the gospel writer, is alluding to Exodus 34, En vez, John está hablando sobre Éxodo 34, where God gives Moses a vision of his glory. donde Dios le da a Moisés una visión de su gloria.
and he declares himself as the God full of grace and truth. y se declara como el Dios lleno de gracia y verdad. However, Pero that revelation was only provisional and temporary. esa revelación fue temporera. The people of Israel saw God's glory, but El- only indirectly from Moses' face. El pueblo de Dios vio la gloria de Dios, pero solamente indirectamente en la cara de Moisés. But now the gospel writer John says things are different. Pero el escritor de este evangelio, Juan, dice que las cosas son diferentes. Now the word has become flesh and he's dwelling among us. Ahora la palabra verbo se ha hecho carne y vive entre nosotros. God himself has come down the mountain and is revealing grace and truth directly through his son. Dios mismo ha bajado de su montaña y está revelando gracia y verdad a través de su Hijo. And so what happens when you read the scripture and your eyes are open to see the promised Messiah? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lees la Escritura y tus ojos son abiertos a ver el Mesías prometido? We don't have to guess. No tenemos que adivinar. The Bible tells us. La Biblia nos dice. In Luke chapter 24, verse 27, En Lucas 24, 27, Jesus is walking with two disciples on the road to Emmaus. Jesús está caminando con dos discípulos. And we're told that he interpreted in all the scriptures the things concerning himself. Y dice que interpretó en las Escrituras todo lo que dice sobre él mismo. Don't you wish you could have attended that Bible study? ¿No deseas que tú pudieras haber atendido ese estudio bíblico? But listen to how those disciples respond. Escucha cómo respondieron estos discípulos. They say to one another, Ellos se dicen entre uno y el otro, "Did not our heart burn within us as he talked with us on the road?" ¿no quemó nuestro corazón adentro de nosotros mientras Él hablaba con nosotros en el camino? While he was opening up to us the scriptures. Cuando Él estaba abriendo a nosotros las Escrituras. So I ask you the question, do you want an enlarged heart? Entonces te hago esta pregunta, ¿tú quieres un corazón agrandecido? Do you want your heart to burn with affection for Christ? ¿Quieres que tu corazón queme con afección y amor por Cristo? Do you want Iglesia Bautista Reformada to celebrate its 50th anniversary in good health? ¿Quieres que Iglesia Bautista Reformada de Miami celebre su 50 aniversario en buena salud? Then each of you, as members, Entonces cada uno de ustedes como miembros commit yourself to daily reading of God's Word, meditating on God's Word, memorizing God's Word. tienen que hacer un compromiso a leer la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios y memorizarse la palabra de Dios. Moreover, Y más que todo, commit yourself to the public ministry of the Word. tienen que comprometerse con el ministerio público de la palabra. Those who are going to have God enlarge their hearts Esos que quieren que Dios le agrandezca sus corazones are those who meditate on God's Word day and night. son esos que meditan en la palabra de Dios día y noche. Let me close with an illustration. Déjenme cerrar con esta ilustración. Most people know of Eric Liddell as a gold medalist. Muchas personas conocen a Eric Liddell como un medallista de oro. He won a gold medal in the 1924 Olympics. Él ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de 1924. He was a runner, Era un corredor, but he was also a devout Christian. pero era también un cristiano comprometido. He served God later as a missionary. Sirvió a Dios después como un misionero. But somebody once asked Eric Liddell, "Why is it that you want to run?" Y alguien le hizo una pregunta a Eric Liddell, ¿por qué tú quieres correr? Here's how he replied. Así fue como él contestó. I believe God made me for a purpose, Yo creo que Dios me hizo con un propósito, but he also made me fast. pero también me hizo rápido. And when I run, Y cuando yo corro, I feel God's pleasure. siento el placer de Dios. Dear friends, Amigos, God made you and me for a purpose. Dios te hizo a ti y a mí con un propósito. He made us to run
in the way of his commandments. Nos hizo para correr en el camino de sus mandamientos. And when you and I run in the way of God's commandments, we feel God's pleasure. Y cuando nosotros corremos en el camino de los mandamientos de Dios, sentimos el placer de Dios. Well, may the Lord make that the ongoing ambition and pursuit of Iglesia Bautista Reformada. Que Dios haga eso, el deseo y el seguimiento de la Iglesia Bautista Reformada. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for opening up your word to us. Padre, gracias por abrir tu palabra a nosotros. Thank you for the words of the psalmist, Gracias por las palabras del salmista, who wanted to run in your commandments, quien quería correr en tus mandamientos, but knew that to do so he needed a large heart. pero sabía que para hacerlo necesitaba un corazón engrandecido. Lord, we pray that what you did for him, you would do for us. Señor, pedimos que lo que tú hiciste por él, hagas por nosotros. Lord, fill our minds with biblical wisdom. Señor, llena nuestras mentes de sabiduría bíblica. Help us to renew our minds. Ayuda a renovar nuestras mentes. Help us also, Lord, to be filled with love and affection for you. Ayúdanos a estar llenos de amor y afecciones por ti. And we pray that that sustained devotion would help us finish the race well. Y pedimos que nos ayudes a sostenernos y completar la carrera bien. We pray that 10 years from now, Pedimos que 10 años de ahora, Iglesia Bautista Reformada will not only be in existence, Iglesia Bautista Reformada no solamente exista, but she will be running with enthusiasm in the way of your commandments. pero que estará corriendo en el camino de tus mandamientos. In the name of the Lord Jesus. En el amen. nombre del Señor Jesús. Amén.